Buenas noches, Dios te bendiga. Qué bueno estar en esta noche compartiendo este tiempo maravilloso con usted desde su casita, en compañía de su familia, en compañía de las personas que tanto ama. Quiero saludarle, quiero bendecir, desearle lo mejor para su vida, declarar, como dice la palabra de Dios, que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que hoy quiero invitar a participar de este conversatorio. Este es un tiempo que Dios ha abierto, que nos ha dado para compartir palabra, para compartir, para hacer preguntas, para aclarar dudas y para aprender cada día más, porque como dice la Escritura, el que dice saber algo no sabe nada. Y el tema que quiero que tratemos, el cual hablemos en esta noche, es de la iglesia en medio de la crisis, el papel de la iglesia en medio de la crisis. Así que le voy a invitar a usted allí donde está a que tome papel y lápiz, haga sus apuntes, empiece a escribirnos, a hacer sus preguntas con respecto a este tema. Sé que hay muchas preguntas, sé que hay muchas dudas. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer en estos tiempos? ¿Nos dedicamos a orar solamente o a qué nos debemos dedicar en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad? Quiero también invitarle a usted que está en su casa que comparta este link, que comparta con sus amigos, con sus contactos, invítelos a que se reúnan en su casa en torno a la palabra de Dios, y yo sé que Dios va a hablar a sus corazones. La iglesia es determinante y siempre ha sido determinante en la historia de la humanidad, desde el principio de la iglesia, desde la misma iglesia primitiva, desde que se conformó, cuando Jesucristo muere, resucita y empieza a predicarse el evangelio de salvación. Empezaron, dice la Biblia, a añadirse muchas personas a empezar a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Muchas personas empezaron a dejar sus malos hábitos, a abandonar el pecado, que empezaron a arrepentirse, y empezó un cambio y una transformación en la vida de todos ellos y aún de las familias, porque la palabra de Dios dice que en uno o dos mensajes que compartió, por ejemplo, el apóstol Pedro, se sumaron alrededor de 8,000 personas a la iglesia del Señor Jesucristo. Y más adelante el libro de los Hechos describe cómo la iglesia del Señor, los que empezaron a llamar iglesia, los que empezaron a llamar cristianos, tenían unas características que hacían que fueran reconocidos como ellos, como cristianos. Una de las características era, por ejemplo, que había predicadores llenos del poder del Espíritu Santo. Se predicaba una palabra de verdad, no una palabra limpia, una palabra sin manipulación. No se decía lo que el predicador pensaba, sino lo que Dios pensaba. Otra de las características es que la iglesia compartía los unos con los otros. Dice que comían el pan los unos con los otros. Dice también allí en la palabra que tenían comunión los unos con los otros, que adoraban juntos al Señor. Y todas esas características son maravillosas, porque cuando una iglesia empieza a hacer lo que Dios le llama a hacer, dice ahí claramente que el Señor añade cada día los que han de ser salvos. La iglesia primitiva presentó un crecimiento nunca antes conocido. Muchas gentes fueron salvas, mucha gente fueron transformadas, pero inmediatamente se conformó la iglesia, empezaron los problemas, empezó la crisis, empezaron las adversidades, empezó la persecución a los cristianos, y usted ya conoce seguramente, porque lo ha investigado en los libros o en la internet, lo que sucedió en los tiempos de la persecución al pueblo de Dios, cómo eran echados a los coliseos romanos para que entretuvieran a la gente que iba allí, un espectáculo grotesco, los leones devorando a los cristianos, cómo los cristianos eran presa fácil de los gladiadores, cómo morían a espada, cómo morían a cuchillo. También cómo cuenta la historia que un emperador romano, por ejemplo,
quemó, incendió o iluminó Roma con los cuerpos de muchos hombres de Dios por cuestión de un sueño que había tenido, y le echó la culpa a los cristianos y puso a arder a Roma durante 8 días con los cuerpos empalados, con los cuerpos amarrados, y creyendo que con eso iba a opacar el mensaje de la palabra de Dios, y con eso iba a acabar tal vez con el cristianismo como tal. Y eso para empezar, pero de allí para acá han sucedido en la humanidad muchísimas situaciones. La iglesia ha cumplido su papel, otras veces ha estado oculta, y hoy quiero saltarme 15 siglos adelante, saltarme un poquito más la historia y hablar de lo que fue la iglesia en el tiempo de una de las crisis, o cómo la iglesia resurge más bien en uno de los tiempos de crisis quizás más importantes y quizás más tristes de la historia de la humanidad. Estoy haciendo referencia al siglo XIV, en la Edad Media, cuando sobre la tierra surgió una gran plaga que se denominó la peste negra o la peste bubónica. Algunos también le conocen como la peste o la muerte negra, que era producida por una bacteria que se llama Yersinia pestis, que a su vez su portador eran las ratas. Esa bacteria era transmitida a través de la picadura de la pulga, y esa pulguita en su estado natural pues generalmente se transmitía de animal a animal, de roedor a roedor. Pero justamente en el siglo XIV hubo una serie de acontecimientos, hubo una serie de fenómenos atmosféricos que hicieron que en China, Asia, Europa, África, el clima presentara ciertos altibajos, haciendo con ello que murieran muchos animales. Cuando las ratas, digámoslo así, o cuando las pulgas que habitaban en esas ratas no encontraron donde empezar a depositar esa plaga, pues inmediatamente lo que hizo fue buscar al ser humano para allí empezar a propagarse, y con mucha tristeza y con mucho sufrimiento. Empezó en el año de 1347 y produjo infinidad de muertes. Esta plaga se cree que acabó con la tercera parte o un tercio más bien de la población mundial, ¿sí? Solo en el país donde comenzó asesinó alrededor de 25 millones de personas. En África asesinó 40 millones y en Asia asesinó 60 millones de personas. Cuando uno ve estas cifras, pues uno se queda impávido, se queda asombrado de cómo una falta de control, una situación súbita, inédita, pudo acabar con tanta gente y asesinar a tanta gente. El furor de esta plaga duró entre el año 1347 al año 1353, o sea, 8 años. O sea, no fue una plaga de 2 meses ni de 3 meses, sino después de 8 años. Pero para que esta plaga fuera, digamos que diseminada o erradicada de la tierra, realmente se tardó 400 años, porque la historia cuenta que esta plaga tuvo unos rebrotes, y el último de los rebrotes fue justamente en el siglo XIX. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia cuenta de otras plagas y de cómo la propagación de esas plagas, aunque era más lenta a la actual, pues al fin y al cabo cobró la vida de muchas personas. En ese tiempo no había los vuelos aéreos, entonces ni había todos estos medios de transporte que ahorita tenemos.
se creía que una plaga podía demorarse alrededor de un año en correr 300, 400 kilómetros y que en barco pues se demoraba un tiempo más corto. Por esa razón, el tiempo de duración de la plaga, y por esa razón pues lo certera de ella. Ahora estamos ante una plaga que se propaga con mucha facilidad, porque a diferencia de la Edad Media, a diferencia del siglo XIV, pues ahora tenemos los vuelos aéreos, ahora tenemos barcos, tenemos cualquier cantidad de formas de hacer que esta propagación sea más rápida. Esta plaga determinó no solamente la pérdida de vidas humanas, sino aún de cultivos, aún de muchos cultivos que eran nativos en Europa y en África y en algunos lugares. Curiosamente, cuando yo hago la comparación entre la peste bubónica y hago una comparación entre la peste actual, pues me doy cuenta que igual que la peste actual, el origen de esta plaga comenzó en China, ¿sí? Luego pasó a la India, luego pasó a Rusia y luego pasó a Europa. O sea, es curioso, pero asimismo está sucediendo y sucedió en la actualidad. Pasó de China, India, Rusia, Europa. Por eso usted ve en videos como en la India, literalmente se esfuerzan para que la gente no salga a la calle, aún so pena de golpearlos, de darles con palos, de maltratar a la gente, porque ellos saben y pues, según la historia han entendido lo que significa las consecuencias de una plaga. Terminó la plaga, si se puede decir así, y dejó estragos en el área social, dejó estragos en el campo político, dejó estragos en el campo económico, y surge una nueva etapa de la humanidad, y es la etapa del Renacimiento, que comienza exactamente con el descubrimiento de América en el año de 1492. Usted preguntará, pastor, ¿por qué toda esta historia? Porque hasta allí, en ese momento, la iglesia no tenía ninguna incidencia, la iglesia no tenía voz ni voto, estaban en el tiempo del oscurantismo, a la gente se le prohibía leer la Biblia. En ese tiempo solamente existía la versión de la Biblia en latín, ¿sí? Era muy conocida una Biblia que se llamaba la Vulgata Latina, que solamente era posible que fuera leída por clérigos, que fuera leída por sacerdotes, ¿sí? Y el pueblo como tal no tenía acceso a la Biblia. De hecho, cuando comienza más adelante la Reforma Protestante, aquellas personas que tenían la Biblia curiosamente eran consideradas herejes y eran condenadas a la hoguera. ¿Por qué la razón la iglesia no tenía voz ni voto? ¿Por qué la razón la iglesia no tenía una incidencia en medio de la crisis? No tenía un papel relevante porque la iglesia estaba callada, porque estaba intimidada, porque estaba coaccionada. Y después de toda esta peste y de esta plaga, Europa, Asia, África, India empiezan de nuevo a renacer, y curiosamente con ese renacimiento, valga la redundancia, comienza otra etapa de la historia, a la cual lleva su mismo nombre, Renacimiento como tal. En el Renacimiento, como su nombre lo indica, lo que se buscaba darle un nuevo norte, darle un nuevo comienzo, superar esa crisis que la humanidad estaba viviendo, y surgieron tres corrientes de las cuales quiero hacer historia un poquito mientras usted se conecta y coloca allí sus preguntas. Y una de las cosas de las características del Renacimiento fue justamente el humanismo. Otra característica del Renacimiento fue el individualismo, y la tercera característica fue el secularismo. ¿Qué es el humanismo? Es la exaltación al ser humano. ¿Qué es el individualismo? Es cuando el ser humano obra sin ningún consejo, no acepta consejo de nadie y obra según su propia voluntad. ¿Y qué es secularismo? ¿Sí? Cuando no se tiene en cuenta
la palabra de Dios en las prácticas de una sociedad. Tres cosas fundamentales sucedieron en el tiempo del Renacimiento: humanismo, individualismo y secularismo. Cuando yo pienso en esto, me doy cuenta que eso que estaba sucediendo hace 5 siglos, ¿sí?, hace más de 500 años, es algo similar a lo que está sucediendo actualmente. Ahora la gente habla de humanismo, ahora la gente se cree Dios. Ahora la gente le da más valor al ser humano, se exalta a sí mismo y se olvida de exaltar al Dios verdadero. Ahora ni se diga del individualismo. La gente quiere obrar según su propia voluntad, obrar según su propio criterio, obrar sin consejo de nadie. Ahora la gente quiere practicar su vida, hacer con su vida lo que quiere, no quiere tener en cuenta la religión, no quiere tener en cuenta la Biblia, mucho menos quiere escuchar a un pastor predicando la palabra de Dios. Y me doy cuenta, curiosamente, que lo que está sucediendo actualmente es algo que como que cíclicamente se está volviendo a repetir. Ya lo vivimos o lo vivió esta humanidad más bien, hace 500 años. ¿Y cuál es el papel de nosotros, la iglesia, en los tiempos de crisis? Porque estamos en una crisis. ¿Cuál debe ser el papel de la iglesia en los tiempos de crisis, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de dificultad? Yo veo una iglesia intimidada, una iglesia con mucho miedo, una iglesia que cuando debe hablar y gritar, calla. Una iglesia que cuando debe levantarse en oración, duerme. Una iglesia que cuando recibe el llamado de Dios, como que cierra su oído y se muestra indiferente. Para los creyentes, o a los creyentes se nos olvidó que la iglesia debe cumplir un papel determinante en medio de la crisis, en medio de la adversidad. La Biblia o la historia enseña que un hombre que no era ni siquiera un cristiano, era un sacerdote, fue tocado por Dios y al empezar a leer las escrituras se percató de todas las cosas que curiosamente la religión de la época estaba cometiendo. 95 razones vio, 95 cosas vio en las escrituras y razones para criticar, cuestionar a la Iglesia Católica. A esas razones se les llamó las 95 tesis. Y un día, el 31 de octubre de 1517, colocó en Alemania esas 95 tesis en una iglesia conocida como la iglesia de Wittenberg. Si hubiésemos entendido, o si la humanidad hubiera entendido lo importante y lo determinante que fue el acto de este hombre, seguramente nosotros ahora también haríamos actos determinantes, tomaríamos decisiones determinantes. Lo que se vino de ahí para allá es el surgimiento de la iglesia cristiana. Se nos llamó protestantes, todavía se nos llama protestantes. Como la iglesia cristiana a través de Martín Lutero, luego Calvino, Zwingli y otros, muchos predicadores y otros padres de la fe, se fue esparciendo por países como Italia, Suiza, Francia, aún la misma Alemania, aún la misma Inglaterra, y luego cómo pasó a América, a los Estados Unidos, y luego se esparció por la Sudamérica. Curiosamente, cuando yo leo la historia, me doy cuenta que Dios tenía un plan y tiene un propósito con todas estas naciones, con toda la humanidad, pero no hemos sabido entender el papel que la iglesia cumple. Ahora, con dificultad se encuentran iglesias en Suiza,
Con dificultad se encuentra una iglesia cristiana, una iglesia protestante, si le quiere llamar, fervorosa, por ejemplo, en Italia. Y ni se diga de España, y ni se diga de Francia, ni se diga de Alemania, donde fue la cuna del de la revolución o de la reforma protestante. Vemos con tristeza cómo en Norteamérica las iglesias se han pervertido, desde los sacerdotes hasta los miembros. Se nos olvidó que la iglesia tiene un papel determinante en la sociedad y que en medio de la crisis es más y es ahora cuando la iglesia debe cumplir un propósito. Yo no vine a criticar lo que otros hacen, yo vine a dar un mensaje a la iglesia del Señor en esta noche. Hoy vengo a decirle, iglesia, que este es el tiempo de dejar de un lado la indiferencia. Ese es el tiempo de dejar de callar. Ese es el tiempo de dejar de ocultarse. Este es el tiempo de dejar de jugar al cristiano de la secreta, al que nadie sabe quién es. Este es el tiempo donde la iglesia del Señor tiene que cumplir un papel relevante. Por eso, y yo no diría que con justa razón, pero por eso algunos critican las iglesias y dicen, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que compartía el pan con los unos con los otros? ¿Dónde está la iglesia que adoraba? ¿Dónde está la iglesia que hablaba la palabra de Dios con poder y con fuego? No lo que la gente quiere escuchar, sino lo que debe escuchar. ¿Dónde está la gente, la iglesia que tiene comunión los unos con los otros? La iglesia tiene un papel determinante. El Señor compara a la iglesia con un cuerpo. Le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, a los miembros de la iglesia le llama al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia del Señor no es el pastor. La iglesia del Señor no es solamente los hermanitos que cantan en la alabanza. La iglesia del Señor no es aquella persona con esa sonrisa y con ese carisma que te recibe cuando llegas los domingos o los miércoles o el día que hagan tus servicios. Ese solo hermanito no es la iglesia. La iglesia somos todos. Hay personas que dicen que nos cerraron las iglesias en tiempo de crisis. La iglesia del Señor no está cerrada, porque la iglesia del Señor no es un edificio. La iglesia del Señor no son las cuatro paredes donde nos reunimos los domingos a orar y a escuchar el mensaje de la palabra. La iglesia del Señor es usted que me está oyendo. La iglesia del Señor son todos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿por qué la iglesia no está cumpliendo hay veces el papel que debe cumplir? Porque no hemos entendido el propósito de Dios, porque pensamos que el único que debe llevar un mensaje de fe y esperanza a los demás es el pastor, que el único que debe doblar rodilla es la pastora, que el único que puede alabar a Dios es el ministro de la alabanza de la iglesia. Usted es iglesia, y hoy exhorto a los que dicen ser creyentes. Hoy exhorto a los que dicen ser cristianos. En tiempo de crisis es cuando la iglesia
debe empezar a hacer un papel relevante. En tiempo de crisis somos llamados a ser instrumentos de Dios para transformación. Hace más de 500 años un hombre que no era creyente leyó la escritura y se percató de que todo lo que le habían enseñado durante toda su formación doctrinal y teológica era una gran mentira, y no te dio temor, no se puso a mirar las consecuencias de sus actos, simplemente hizo lo que debía hacer, colocó su posición, colocó su postura y aún su vida en riesgo para hacer la voluntad de Dios. Ese hombre del que le hablo hoy fue excomulgado y luego fue buscado para ser asesinado, y luego un príncipe lo cobijó, lo guardó de la persecución que Roma, que el Vaticano hacía para con él. Se casó con una monja que entendió también lo equivocada que estaba. Por eso surge el nombre de la iglesia protestante. Surge porque hubo alguien que un día dijo: esto no está bien, hay que decirlo a la humanidad, hay que sacarlo, hay que sacar la verdad a la luz. No tenía WhatsApp, no tenía Twitter, no tenía Instagram, no tenía Facebook como usted y yo tenemos. No tenía las herramientas para llevar un mensaje nuevo, no tenía nada de eso, pero se las ingenió para promover el evangelio y para que Alemania fuera la cuna de un movimiento maravilloso que nos tiene a usted y a mí escuchando hoy este mensaje de la palabra de Dios. Surgió la imprenta, y a través de la imprenta empezaron a producir Biblias, a traducirse la Biblia del latín al alemán y así sucesivamente, hasta que usted ahora tiene una Biblia en sus manos en el idioma en el cual habla. Se nos olvida que la iglesia, que gente de Dios ha sido determinante en medio de crisis. ¿Qué tengo yo que hacer si quiero cumplir mi papel como iglesia? Lo primero que tienes que entender en esta noche es que tú eres iglesia, que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Yo no te puedo decir qué lugar ocupas en el cuerpo de Cristo, pero eres del cuerpo de Cristo. Y que el cuerpo, sin una de sus partes, no puede actuar de la mejor manera. Ese es el tiempo donde el cuerpo de Cristo se tiene que levantar. Un cuerpo que no se mueve, un cuerpo que no produce, un cuerpo que no habla, un cuerpo que no escucha, que no ve. Es un cuerpo inerte. La iglesia del Señor no se puede convertir en un cuerpo inerte en este tiempo. La iglesia del Señor tiene que dejar de un lado la indiferencia si tú quieres empezar a cumplir el papel que Dios quiere que la iglesia cumpla en este momento. Cuando empezábamos este mensaje, escuchábamos esa canción que nos recuerda que Cristo compró una iglesia con precio de sangre, pero que a la iglesia se le ha olvidado el propósito para el cual Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Yo quiero hacer un alto allí por un momento para darle lugar a las preguntas que en este momentito hay. Voy a pedirle, por favor, me diga la pregunta y vamos a ir contestando. Debido a lo que está pasando en el mundo a raíz de la pandemia actual, las fuerzas económicas, los científicos y los gobiernos estudian el implantar medidas de control a las personas en todo el mundo, lo que va a transformar nuestra civilización como nadie lo ha esperado. La pregunta es: ¿qué papel va a tomar la Iglesia de Colombia con respecto a esos cambios? Y bíblicamente, ¿en qué etapa de la Biblia estamos en este momento, sabiendo los cambios que se van a efectuar en todas las naciones del mundo? El papel de la iglesia, no solamente la iglesia de Colombia, sino la iglesia del mundo, en el mundo entero, está determinado, o más bien será determinante en la medida que la iglesia del Señor
deje de un lado la indiferencia. Porque, seamos sinceros, Jesús lo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y asesinas a los que hablan en mi nombre. ¿Cuántas veces he querido recogeros como la gallina recoge los pollitos debajo de sus alas? Y no permites y no te dejas. Hace muchos años el Señor está queriendo recoger la iglesia. Hace muchos años el Señor está queriendo que la iglesia se ponga de acuerdo, que hablemos el mismo idioma. Pero desafortunadamente se está dando lo que dice Corintios. Unos dicen ser de Silas, otros dicen ser de Pablo. ¿Sí? Unos dicen ser de X o Y pastor. Ya no se habla de la iglesia de Jesús. Yo creo que la iglesia está llamada a ser determinante y la iglesia debe dejar de hablar de ministros y de predicadores y empezar a hablar de Jesucristo. Aquí, de la iglesia de la cual estoy hablando, no es una denominación. Es la iglesia que Jesús compró con su sangre preciosa. Si la iglesia deja de un lado la indiferencia, si la iglesia deja de pensar de manera particular para comenzar a pensar de manera general como pueblo de Dios, estoy seguro que Colombia tendrá un papel determinante. De hecho, ya poco a poco lo estamos logrando. Debo decirlo, que la iglesia en este tiempo de crisis, en cierta manera, ha jugado un papel determinante, entendiendo el tiempo que está sucediendo, los tiempos de Dios, y haciendo lo que mejor sabe hacer, que es orar. Pero Dios no quiere una iglesia solo que ore. Dios quiere una iglesia que también actúe. Y yo diría que en Colombia, a pesar de que hay muertes, a pesar de que hay personas que están llorando a sus seres queridos y a pesar de que hay contaminados o contagiados, la gracia y la misericordia de Dios está allí presente. Porque hay otros países que están en situaciones peores. O sea que la iglesia, en cierta manera, ha entendido que la iglesia, valga la redundancia, no está solamente para ver, sino que también está para actuar. Cuando tú decides orar, estás actuando. Pero cuando tú decides dar, estás poniendo la oración, o sea, estás poniendo acción a tu oración. Por eso la palabra de oración conjuga dos frases: orar y acción, actuar. De nada sirve que la iglesia solamente ore si la iglesia no actúa, no se mueve, no se moviliza. Seríamos un cuerpo inerte. El deseo de mi corazón es que la iglesia en Colombia asuma su propósito. Que esto que está sucediendo nos una. Pero es curioso, y lo digo con cariño, pero lo digo con tristeza. Hay gente que pide ayunos, hay gente que pide vigilias, hay gente que pide alboradas de oración. Y hasta dice tener mucho deseo de ir al templo a orar a Dios, a buscar de Dios. Y cuando estaba el templo abierto nunca iba. Ahora se hace una vigilia donde usted en su casa puede entrar en la presencia de Dios y tampoco sacan tiempo. Porque a lo mejor habrán dicho, es que es mejor en el templo, es que es mejor allá que acá. O sea que la iglesia debe dejar la indiferencia. Sé que estamos yendo hacia ese propósito. Cuando logremos dejar la indiferencia y cuando entendamos el papel determinante que tiene la iglesia en tiempos de crisis, vamos a ver la gloria de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 lo resume: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios no está esperando que se reúna toda Colombia,
que nos pongamos de acuerdo en nuestra fe con el ateo, con el absolutista, con el hechicero, con el brujo, con el santero, para unirnos en una sola oración. ¿Sabe qué está esperando Dios? Que la iglesia, que su pueblo, que es la iglesia, se una para pedir perdón, que nos humillemos para pedir perdón, para que Dios nos oiga desde los cielos, perdone nuestros pecados y sane esta tierra. Eso es algo que debe hacer. Ahora, ¿en qué tiempo estamos? Dice la pregunta, ¿en qué tiempo estamos según la Biblia? Bíblicamente, ¿en qué etapa de la Biblia estamos en este momento, sabiendo los cambios que se van a efectuar en todas las naciones del mundo? Según la palabra, estamos en el tiempo de la gracia. Porque yo sé que hay de pronto personas de otras denominaciones que me están oyendo. En la dispensación, ¿sí? Le llaman otros la dispensación de la gracia. No sabemos cuándo termina, o sí sabemos qué evento determina el fin del tiempo de la gracia, más no la fecha. ¿Qué quiere decir? Que este tiempo termina cuando cuando la iglesia del Señor sea arrebatada. Como dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el tiempo de la gracia se acabe, porque la iglesia del Señor será llevada al cielo, es lo que dice la Biblia, comenzará el fin, es decir, empezará el ministerio de la iniquidad y surgirán algunos eventos que la Biblia describe en los evangelios y en los libros de los profetas, que tienen que ver con la tribulación y gran tribulación y otros acontecimientos. Lo que estamos viviendo son antes del fin, pero como dice la escritura, este no es el fin, pero son señales antes del fin. Yo no les puedo decir si mañana la iglesia será llevada, pero preparémonos como si fuera mañana. Hablo a la iglesia. Pero mientras eso sucede, ¿sí? Vivamos nuestra vida, aún no preparémonos espiritualmente, pero vivamos nuestra vida como si el Señor se tardara en venir. Es decir, haciendo el mayor esfuerzo por compartir el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? La iglesia, nunca antes había habido tantas señales como las que están sucediendo. Nunca antes había tantas señales. La Biblia habla en el Evangelio de Mateo de todo esto que está sucediendo. Estamos hablando de pandemia y hay países que se están amenazando de guerra. Es una cosa curiosa. Estoy dispuesto a pelear a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis. Esos son señales antes del fin. Esta pandemia de pronto traiga escasez, pero es que la escasez económica ya existe en el mundo. En nuestro país, no solamente. Hay cualquier cantidad de personas en la miseria que no tenían antes ni tienen ahora que echarle que echarle a la olla, como decimos acá. O sea que esto es una señal antes del fin. Se hablarán de pestes, de plagas, de terremotos, de calamidades, de guerras. Todas estas son señales antes del fin. Entonces yo diría, si a mí me preguntan, que estamos al final del tiempo de la gracia. Pero por gracia todavía puede la iglesia seguir haciendo su voluntad. Porque quiero que entienda esto. Que al cielo no va el que quiere, ni el que hace méritos. Al cielo tomó la decisión de caminar de aceptar a Cristo y de caminar como Dios quiere. O sea, de aquel que ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Si fuera por los que quieren ir al cielo, pero así no funciona. Hay personas que nos preguntan, en este tiempo de crisis mundial, ¿dónde está Dios? ¿Qué se les puede responder a estas personas?
El Dios está en el lugar donde tú lo quieras poner. Parece cruda esa respuesta, ¿no? Porque para algunos, Dios es un Cristo en una sala. Para otros, Dios es una imagen. Por eso Dios no obra en su vida. No porque Él no esté, sino porque lo anulan, así como cuando la gente anula o saca de su WhatsApp, de sus contactos a alguien. Esa persona no deja de existir, porque usted la anule de sus contactos, la bloquee. Algunos han hecho eso con Dios. Lo han bloqueado de sus vidas, pero Dios sigue siendo Dios y Dios sigue estando allí. ¿Dónde está Dios en tiempo de crisis? Él está donde lo llaman. Él está allí donde los que le buscan. ¿Sí? Él es galardonador de los que a Él claman. Está allí, pero ojo, Él no es el causante de esta crisis. Él no es el causante de lo que está sucediendo en el mundo. Sucediendo en el mundo son consecuencias de la desobediencia del hombre. En los próximos días vamos a hablar de ese tema. Deuteronomio 28, versículo 15 en adelante habla de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia. Y la humanidad está viviendo justamente eso. Las consecuencias de la desobediencia, le voy a dar una. Te levantarás y desearás que anochezca, anochecerá y desearás que amanezca. Anochecer, que tanto anhelamos, muchas veces se convierte en ese deseo, pero lo que quiere decir es que no va a haber tranquilidad, que no va a haber paz. Hay gente que ya está turbada de espíritu. Hay gente que ya está casi en la locura por causa de esta situación. Entonces, ¿es Dios el culpable? No, es el pecado del hombre y él es el resultado de que el hombre haya anulado a Dios de su vida. Dios está allí esperando a que tú lo invites a tu casa, esperando a que tú lo invites a su corazón, esperando que el mundo ponga por fin la mirada en Él. Él está allí, dispuesto para usted y para mí. Pastor Pablo tiene una pregunta. Pastor, en base a lo que está viviendo el mundo entero, ¿eso puede llevar a la iglesia a cambiar de actitud? Actitud frente a el compromiso como iglesia. Espero que así sea, que lo que está sucediendo cambie la actitud de la iglesia. Yo creo que, o al menos desde mi punto de vista, pastor, yo creo que si la iglesia del Señor no cambia la actitud con esto, no sé qué le va a hacer cambiar. Si la iglesia del Señor no entiende que esto es una realidad y que lo que está escrito es una verdad, no sé qué ir a hacer cambiar a la iglesia. Yo como ministro espero que haya un cambio de actitud de la iglesia para bien, que cuando nos digan ya podemos congregarnos, la gente corra como en los tiempos del Bautista a buscar la presencia de Dios. Que vengan del norte, del sur, del oriente, del occidente. Que tengamos que ensanchar nuestra tienda. Que tengamos que abrir varios servicios en el día. Que tengamos que predicar la palabra a tiempo y destiempo. Como resultado de ese cambio de actitud, pastor. Eso es lo que Dios, yo creo que espera de nosotros. Que cumplamos el papel para el cual Dios nos tiene. En medio de la crisis, la gente solo critica las decisiones de los que están en eminencia. ¿Está mal que el pueblo de Dios haga lo mismo? Yo soy de los que creo que la crítica, hay quienes dicen que hay crítica constructiva y crítica destructiva. No, crítica es crítica, a mi parecer. ¿Sí? Que la queramos adornar es otra cosa. Pero que la gran mayoría de la gente que critica, lo único que está demostrando es su incapacidad. Mire, nosotros somos muy buenos para criticar a los pastores, para criticar a los alcaldes, para criticar los presidentes. Y ni siquiera somos capaces de administrar nuestra propia casa. Ahora, si el pueblo de Dios está cayendo en crítica, ahí sí tengo que decirle al pueblo de Dios, acuérdese
lo que le sucedió a María y Aarón cuando criticaron a alguien que estaba en inminencia y era Moisés. Y no lo criticaron y Dios no se enojó porque se hubiera casado con una mujer cusita, ¿sí? O sea, no se enojó porque le hubieran hablado de su vida privada, aunque no está bien tampoco. Realmente lo que enoja a Dios es que ellos dijeran, ¿acaso Dios no puede hablar a través de otro? O sea, que pusieran en tela de juicio la capacidad de Dios de poner o de quitar gente que va a estar en autoridad sobre otros. Entonces, si la iglesia critica, la iglesia peca, ¿sí? La iglesia está cometiendo un gran error, porque la iglesia, el papel de la iglesia en medio de la crisis no es hacer parte del montón, es hacer la diferencia. Y la crítica hace parte del montón. Tú tienes que hacer un pare. Deja de compartir memes, deja de compartir, de compartir videos, deja de compartir cosas que ni siquiera entiendes. Hablas de economía cuando ni siquiera tenías un ahorro para tiempo de crisis. Hablas de cómo ahorrar, de cómo manejar los ingresos cuando recibes la quincena y ya la debes. Entonces, si no eres capaz de hacerlo tú, tampoco critiques. Entonces, mire, la iglesia debe cumplir ese papel. Es un papel importante y es un papel relevante. ¿Qué necesita la iglesia? ¿O qué debe hacer la iglesia en tiempo de crisis? Yo creo que el pastor Pablo dijo algo muy certero y es que hay que cambiar la actitud. Hay que dejar de un lado la indiferencia. Mire, esto no es trabajo solamente del pastor ni de los líderes. La iglesia somos todos. La iglesia somos todos. La gente quiere respuestas. ¿Y quién más indicado para darle? El pastor no puede estar en todo lugar contestándole los interrogantes que a ti te hacen. Este es el tiempo para buscar la palabra, como Lutero lo hizo. Escudriñó en la Biblia y se dio cuenta de 95 razones que lo estaban llevando a la perdición de su alma. De 95 cosas injustas que le ponían a la gente que practicara, que no estaban contempladas en la Biblia. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La iglesia está llamada a cambiar de actitud, a dejar la indiferencia. La iglesia está llamada a la oración. A la oración. Jesús dijo, ¿acaso no sois capaces de velar una hora? Nos quedamos dormidos a los primeros 10 minutos de la oración. Pero con una buena película, una buena serie, o podemos pasar horas en un celular. Y yo que digo horas, hasta días, en un celular, viendo los estados de personas, viendo lo que los demás hacen, pero nos quedamos dormidos con 5 o 10 minutos de oración, si es que oramos. Cuando vemos un mensaje que se demora más de 10 minutos, entonces no nos gusta porque eso es muy largo. Un mensaje de 40, eso es demasiado largo, y si se demora más, con mayor razón. Hay que dejar, si queremos ser determinantes, quiero decirle, hay que dejar de un lado la indiferencia, hay que volver a la senda antigua, hay que volver a la oración, hay que volver a la acción. Sí, maravilloso que estés orando para que la gente que comer, coma, pero si tú puedes donar una libra de arroz, 1 kilo de arroz, una arroba de arroz, mejor todavía, porque así la palabra de Dios lo dice claramente. La palabra de Dios dice que el verdadero ayuno, hay gente que estos días está pidiendo ayunos, convocando ayunos, pero el verdadero ayuno no es que, dice la Biblia, no es que les des de comer al hambriento y de beber al sediento, no es que desates ligaduras de impiedad, no es que dejes de irle libres a los quebrantados, no es que rompas todo yugo. Sí, eres cristiano, bueno, ¿a quién voy a bendecir? Usted puede estar pensando en su casa, sí, yo aquí tengo lo de mi familia. Si tú eres un creyente, si tú eres iglesia, debes empezar a depender de Dios. Que la escasez llega a la vida del hombre,
cuando el hombre deja de sembrar, porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso también segarás. Si dejas de sembrar, dejarás. Ora, es maravilloso. Lee la Biblia, excelente. Enseña, mejor todavía. Pero también actúa conforme a la fe. ¿Por qué no mostramos al Dios Todopoderoso y por qué nos falta fe para creer que Dios puede desaparecer justo en este momento esa enfermedad? El Señor dijo, yo lo veo de esta manera. Cuando llegue, cuando venga el Hijo de Dios a la tierra, ¿hallará fe en el hombre? Fue una pregunta que Jesús hizo. ¿Sí? Y la fe no es creer, no es credulidad, no es depositar la confianza en algo. La fe es creer en la palabra de Dios. Yo sé y estoy seguro que Dios puede acabar con el asunto ahora, pero hay una voluntad directiva y una voluntad permisiva de Dios. En este momentico estamos en la voluntad directiva, permisiva de Dios. Dios permitió esta cosa, esta situación, porque tiene un propósito en ella. Y hasta que se cumpla el propósito, esto terminará. Cuando ejerza su voluntad directiva, nos direccionará hacia donde quiere que caminemos. Ahora bien, si nos pusiéramos de acuerdo, si nos uniéramos con un mismo propósito, estoy seguro, y sumado a nuestra fe, que el Señor podría acabar esto ahora. Es que el asunto no tiene que ver con el poder del hombre, creer en Dios. Si el hombre no cree, no va a haber. No te he dicho, dijo Jesús, que si crees, verás la gloria de Dios. Hay mucha incredulidad. Aún el pueblo de Dios duda, porque el pueblo de Dios, a pesar de estar viendo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, todavía la cuestiona, todavía no la cree. Pero yo he visto, y hoy hablo a la iglesia, que a pesar de todo, puedo casi estar seguro que la iglesia del Señor ha sido guardada en medio de esta crisis. Que a pesar de que estamos encerrados y que algunos no estamos produciendo, no nos ha faltado el alimento en nuestra casa. Que ahora tenemos tiempos que antes no teníamos, ¿sabe por qué? Porque tú has decidido hacer la diferencia. ¿Cómo en medio de la crisis, al terminar la cuarentena, cómo será el salir de sus casas? ¿Saldrán con temor o incertidumbre en medio de esta pandemia que atravesamos porque hay locura? Yo creo que la actitud con la que el hombre salga de su casa cuando termine la crisis depende de qué tan cercano o qué tan lejano esté de Dios. ¿Sí? Así de sencillo. El hombre cuando está lejos de Dios es un hombre temeroso. Yo llamaría a un hombre miedoso, no temeroso, miedoso. ¿Sí? Ahora, si me preguntan ¿qué debo hacer antes de salir de esta crisis? Empieza a hacer planes, empieza a hacer proyectos, empieza a pedirle a Dios por una idea brillante, empieza a creer en estas promesas de Dios. No te pierdas el mensaje de este domingo, cuando las aguas pasen, porque si tú vas a salir de la crisis, a seguir bebiendo, a seguir trasnochando, a seguir de rumba, a seguir endeudándote, a seguir con una mujer y otra, ¿sí? Dándole cierre, entonces no tiene sentido. Este es el tiempo de hacer un alto. La gente saldrá con temor, y ese temor, los que salen con temor, miedo, simplemente es una manifestación de la ausencia de Dios. Que cuando yo, la invitación y el deseo de mi corazón es que salgamos de esta situación con toda la seguridad de que si Dios con nosotros, de que eso no se acaba hasta que Dios lo decida. Y mientras hay vida, hay esperanza. Porque cada persona siempre quiere su beneficio y no el de los demás. ¿Qué dice la palabra sobre esto? La palabra de Dios dice claramente que
que el hombre es seducido y atraído por sus propias pasiones. ¿Sí? Es ese egoísmo, y es esas obras de la carne, lo dice la Biblia, pero yo lo voy a decir de esta manera para que sea más fácil. Ese algo que me motiva a hacer el mal, lo que nos tiene así como estamos. Por dicha razón, el ser humano es, como dijo el Señor, el ser humano tiende al mal. No porque Dios lo haya hecho, ni malo ni pecador. Simple y llanamente, como que el mal tuviera una fuerza que en aquellos que no tienen la fuerza de voluntad, y sobre todo en aquellos que no tienen la voluntad, o no se entregan a la voluntad de Dios, les pasa la cuenta. Entonces, mire, es curioso, pero con esto voy a terminar. Así como en el tiempo del Renacimiento, el humanismo, el individualismo y el secularismo tenían su mayor auge, ahora también. Ahora se exalta más al hombre, pero curiosamente en el tiempo de la exaltación del hombre es cuando el hombre más se oculta. No nos creíamos hasta hace unos días casi que todopoderosos, y ahora nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos. ¿Sí? El individualismo. La gente no quería aceptarle consejo a nadie. Ahora queremos pasar todo el día viendo las redes sociales y la televisión, viendo a ver qué consejo nos dan, o qué remedio nos dan para tomar, qué consejo nos dan para que a nosotros no nos toque este mal. Igual que en el Renacimiento, es decir, la gente no quería nada con Dios, nadie que hablara en el nombre de Dios, pero ahora hasta los ateos están pidiendo la ayuda de Dios. Yo lo que veo es que tal vez la historia no le llame a este tiempo renacimiento, yo le llamaría un resurgir. Y si este tiempo que estamos viviendo has de servir para que resurjamos, para que reconozcamos la necesidad de Dios en nuestras vidas, para que dejemos de un lado el individualismo, para que dejemos de un lado el secularismo y para que volvamos otra vez a la senda antigua, entonces maravilloso. Sabemos que hay gente sufriendo, sé que hay gente que está pasando por dificultades, yo lo sé, pero también sé que a veces Jesús lo dijo de sí mismo, es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y dé fruto. Así que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos ilumine en este camino que no sabemos, que no hemos caminado, pero que sabemos que si la luz de Cristo está con nosotros y de podemos salir adelante. Pastor, que Dios me cambie de adentro hacia afuera. Saumerio, hoy hablaba con alguien del tema. La gente ignora mucho la escritura. El saumerio es una práctica, de hecho no se llama, bíblicamente no se llamaba saumerio, se llama incienso. Y el incienso era algo que quemaban los sacerdotes. Los únicos que podían quemar incienso en el altar de Dios eran sacerdotes. En el Antiguo Testamento, Dios prohíbe volver a hacer un incienso como el que los sacerdotes usaban y volver a un aceite y hacer un aceite de la unción como los que los sacerdotes usaban. En otras palabras, si queman a un saumerio, le decimos nosotros ahora, si lo veo desde el punto de vista espiritual, ningún significado tiene ya en el mundo espiritual. Es pura superstición, es pura liturgia, es mera gorería, es mera pérdida de tiempo. Ahora, si vas a quemar un eucalipto para que o te vas a tomar una bebida, tómate la que te sirve para los pulmones y te alivia.
pero no te va a servir para alcanzar la misericordia de Dios. Hace parte de nuestra antigua fe. Ahora bien, si lo vemos desde este punto de vista, si una persona más bien, hace estas cosas buscando la verdad delante de Dios, y si a los sacerdotes, hijos de Aarón, Dios los consumió porque no al olor grato, si no los ha consumido ahora es por un acto de amor y de misericordia de Él. Pastora. Una pregunta, por ejemplo, en muchas familias cristianas hay hijos que han sido más bien rebeldes, que digamos crecieron en el evangelio, pero a una determinada edad se apartaron. Entonces no creen. Tantas cosas no creo, dice. Exacto. Yo creo que el Señor dice así en su palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que de que algunos jóvenes creyentes que fueron creyentes en su tiempo quieran creer, tiene mucho que ver con el testimonio de nosotros los padres, ¿sí? Conozco jóvenes que en algún momento se apartaron de Dios porque sus padres cristianos no daban el testimonio. El asunto no es de Dios, un problema. El asunto es que dejamos de hacer hace mucho rato lo que Dios demanda en la palabra. El sacerdote de la casa, el papá, es el llamado a enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Pero le delegamos ese trabajo a la hermanita de la escuela dominical, se lo delegamos al pastor, no es que esté mal que nosotros enseñemos, pero los primeros que debemos instruir en la palabra a nuestros hijos somos nosotros. Ahora bien, Ezequiel a mí me dice que nosotros debemos ser atalayas, y si a alguien debemos frenar de su caminar y invitarlo a volver a una relación con Dios, es a nuestros hijos. El Señor dice que si el justo se apartara de su camino y tú lo hicieras volver a su camino, tu sangre no demandará de tu mano. O sea que es menester de nosotros, si me pregunta a mí como papá, es menester de nosotros procurar que nuestros hijos que hayan caminado con Cristo y ahora están apartados, vuelvan a los caminos del Señor. Enseñémosle a nuestros hijos a amar a Dios. Amar a Dios. Otra pregunta, doctor. Y por ejemplo, cuando uno llegaba a los pies de Cristo, ya conocidos adultos, unos siguieron la pero otros no. ¿Ahí qué pasa? No, la salvación es personal. Bien sea que nuestros hijos lleguen a Cristo en su infancia, o bien que lleguen a Cristo en su adultez, la salvación es personal. Nosotros somos salvos, debemos procurar darles el ejemplo, el testimonio, pero mostrarles siempre el camino a la salvación que se llama Jesucristo. Porque los niños también deben recibir a Cristo como Señor y Salvador. Los niños deben recibirlo, los adultos, los ancianos, todos debemos recibirlo, ¿sí? El deber de un padre es procurar que sus hijos sean salvos, ¿sí? Pero no salvarlos ellos, porque a veces nos pasa a los papás que en el afán de que nuestros hijos sean salvos, nosotros nos volvemos como en los salvadores de los hijos. Y ese también es un gran error que muchas veces cometemos nosotros los padres. Se lo entregamos a Dios, pero cuando Dios pone su mano, inmediatamente se lo reclamamos de nuevo y no dejamos que Dios obre en su vida. Hay muchas personas que en este momento por ignorancia le rezan a los ídolos. La pregunta es, ¿Dios escucha a estas personas? La palabra de Dios dice, o sea, si Dios escucha a estas personas a través de los ídolos, definitivamente no. Esa oración que la gente le hace a los ídolos no es a Dios, es claro. La Biblia dice en el Salmo 115 claramente que los ídolos tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, tienen manos, no ven. En fin, dice que semejantes a ellos son los que lo adoran. Por eso hay gente que muy tiempo orando a ídolos y su vida cada vez es más seca que la misma, y es tan infértil como son infértiles los ídolos. Entonces, no se equivoquen, la oración hecha a los ídolos no es una oración hecha a Dios. Dios
si hubiese querido que a través de un ídolo o a través de una imagen le buscáramos, sencilla y llanamente, en los tiempos de Jesús había muchos escultores, había muchos pintores, y aún así no permitió que se le hiciera un rostro y se le hiciera una imagen, porque Dios quiere que tengamos, que el concepto de Dios sea un concepto muy único y particular. Él no tiene, o sea, no es ese rostro, no es esa imagen que nos han vendido, ¿sí? Dios quiere morar en el corazón y quiere mostrarse a ti y a mí como realmente es. Muy bien. Yo creo que con esto, pues quedan muchas interrogantes, quedan muchas preguntas, pero la idea es que este tiempo haya sido de mucha bendición para tu vida. Invitar a la iglesia, una vez más, a que cumplamos ese papel que Dios quiere que cumplamos. No seamos indiferentes, no